Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Estamos contentos que hayas podido asistir a esta nueva predicación del Evangelio, que hayas aceptado la invitación que alguien te dio, esa invitación que llegó a ti, lo viste y tomaste una decisión. Eso produjo una reacción en ti y en tu caso, te diste el tiempo para poder estar acá, escuchando un mensaje que sí es universal, pero también es personal. Y estimado, Dios el día de hoy tiene un mensaje para ti. Y es que hubo alguien que te amó a tal punto que dio su vida por ti, que se entregó por ti. Lo dejó todo para salvarte. Este mensaje provoca diversas reacciones. Muchas personas lo escuchan, pero no quieren involucrarse, están atentos a todo el mensaje, pero su reacción es de neutralidad. No dicen que sí ni que no. Simplemente observan. Otros escuchan el mensaje de salvación y se burlan. No le encuentran ningún sentido. Simplemente apenas oyen que el Salvador murió, no confían y se burlan incluso de aquellos que sí confían en Cristo. Y esta es una actitud que en especial está presente mucho más de lo que pensamos. Otros escuchan el mensaje de salvación y lo utilizan para su propio beneficio. Ven que Dios es poderoso, que en el mensaje hay poder, pero la usan solo para ellos mismos. Pero hay otros que escuchan el mensaje y lo creen. Ven al Señor y aceptan su obra con humildad. Estas actitudes no son nuevas. Puede ser que parezcan actuales a raíz de la realidad que estamos viviendo, pero esto se remonta a miles de años atrás. Y la Biblia lo dejó registrado en una escena en particular, que es la que vamos a ver hoy día, donde estas actitudes se presentan en presencia de la cruz. El Señor está crucificado, está entregando su vida en rescate por muchos, está realizando la obra que salva, y las personas presentes, viendo esta escena, toman una actitud. Vamos a leer en Lucas capítulo 23. Vamos a Lucas, el capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 33 al 43. Lucas capítulo 23, desde el versículo 33 al 43. Dice así la palabra del Señor. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta aquí vamos a leer. En el versículo 33 y 34 tenemos la escena. Tenemos la obra perfecta llevándose a cabo. Tenemos la crucifixión de un justo, de uno que jamás hizo algo malo, uno que se dedicó a ayudar
y amar a su pueblo. Uno a que el mismo Dios le dijo: tú eres mi hijo amado, en quien tengo todo mi contentamiento. El que alimentó a más de 5.000 personas, el que sanó a muchos enfermos, cambiando su vida, salvándoles, perdonándoles sus pecados. Aquí está el Hijo de Dios, el Señor Jesús, clavado a una cruz, junto a dos malhechores, desnudo frente a todas estas personas. Los soldados repartían sus ropas, aquellos que lo golpearon y escupieron. Pero el Señor, viendo esta escena, lo único que dice en un acto de amor y misericordia es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estimado, esta es la escena. Este es el acto que salva. Pero ¿cómo reaccionan los que están ahí presentes? Vamos a ver. Sigamos leyendo. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando. La hora perfecta de la cruz se está llevando a cabo. El Señor Jesús está clavado en aquel madero, muriendo para salvar. Pero la primera actitud ante esta escena, ante la obra del Señor, es de neutralidad. El pueblo aclamaba a Jesús días antes, diciéndole: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor en la entrada de Jerusalén. Luego, horas antes, exclamaban frente al pretorio: crucifícale, crucifícale. Y ahora, en esta escena en particular, el pueblo ve la cruz. El pueblo ve como Jesús de Nazaret muere en el madero y su actitud es de silencio. Nadie dice nada, solo ven y observan. Puede ser que hoy tengas esta actitud. Puede ser que la hayas tenido hace años o por años. Pero esa forma de pensar, esa postura, déjame decirte que no salva. No te desmarca de una realidad espiritual. El mismo Señor enseñó que existen dos caminos y dos destinos, lo cual ya sienta un precedente innegable, y es que no hay posturas neutras. No puedes estar pensando que puedes desmarcarte de esta realidad. O eres salvo por la gracia de Dios, o estás condenado. Así como lo menciona un texto, que es Juan 3:18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Por lo tanto, si no has aceptado la obra de Cristo en tu vida, te tengo una mala noticia. Estás de camino a la condenación eterna, lejos de Dios, lejos de su amor y misericordia. Y esta, en particular, es una de las posturas más peligrosas, porque las personas piensan que sin involucrarse no hay consecuencia. Pero la verdadera y cruel consecuencia es que ya están condenados. Si has estado así por años, o si estás así en estos momentos, presta atención, porque este mensaje es para ti. Y es que hay una solución, y lo vamos a ver en unos minutos más. Así que sigamos la lectura. Versículo 35. Sigamos con el 35. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Burlas, escarnio o ironía, frente a una obra que a la vista humana muestra debilidad. Y este punto es uno de los que más se usa para burlas, no solo hoy, sino desde que ocurrió esto. Las personas decían: pero ¿cómo vas a confiar en alguien que fue crucificado? Estimado, para que sepas, la crucifixión te llevaba al punto más bajo de la pirámide social. Era muy mal visto e incluso repugnante por aquellos que lo aplicaban, que en este caso eran los romanos. Según historiadores,
mencionan que era tan repulsivo para los romanos que ellos no lo aplicaban a ciudadanos romanos. No era un tema que se hablaba en la mesa o en reuniones sociales. Así que, en este panorama, en este contexto, Jesús estuvo dispuesto a ser clavado en esa cruz para salvarte, a ser crucificado para darte vida, pero no cualquier vida, vida eterna. Que salgas de este camino que te lleva a la condenación, que puedas ser salvo, que no te pierdas para siempre en un lugar que está lejos de la misericordia y amor de Dios. Él estuvo dispuesto a morir por ti. Y esto genera burlas en personas que no creen, que encuentran este mensaje y hasta ahora sin sentido. Los soldados y los gobernantes se creían mejores que el Señor, por eso lo denigraban y se burlaban. Tal vez te creas mejor o más inteligentes que las personas que sí hemos confiado en el Señor Jesucristo. Tal vez creas que no eres una persona digna de condenación. O estás acá porque un familiar cercano se conectó a esta reunión. Por eso estás conectado. Sin importar tu condición, tu forma de pensar, los pecados que hayas cometido o las cosas que tal vez hayas dicho en contra del Señor Jesucristo o cualquier cristiano, Él te ama y dio su vida para salvarte. Él te amó a tal punto que se entregó, fue golpeado y cargó con esos pecados en la cruz para que tú no los cargaras, para que tú no los pagaras en la eterna condenación. Él te ama y por eso estás acá, porque este mensaje es para ti también. Sigamos leyendo. Versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y este punto es crucial, porque va a sentar un precedente en esta historia. Va a marcar una tremenda diferencia en la vida de alguien en unos momentos más. Pero también nos muestra quién es el que está allí en la cruz. Nos muestra su condición. Nos muestra que es un rey perfecto, que hizo todo bien, que ayudó a su pueblo y se entregó para salvarlos. Y este mensaje escrito sobre la cruz es universal, mostrada con los 3 idiomas claves del mundo antiguo: el griego, que dominó la cultura e idioma por siglos, el latín, idioma del imperio que gobernaba el mundo en ese entonces, y el hebreo, idioma que hablaban los presentes, con tal que el mundo completo fuese informado que el que está allí en la cruz es el rey. No solo el rey de los judíos, porque al ser Dios es el rey de todo. Y esa es la persona del Señor Jesucristo. Sí, el rey de todo, que dio su vida por ti, que se entregó por ti, que se entregó para salvarte, para sacarte del gobierno del pecado, un gobierno opresor, un gobierno que te condena, un gobierno que quiere verte completamente destruido. Es tiempo que le tomes el peso al pecado. Es un problema grave que todos tenemos, pero aquellos que aceptan la obra de Cristo, esa obra, la obra de la cruz, se aplica en sus vidas y sus pecados son perdonados. Deja de confiar en ti mismo. Deja de mirarte a ti mismo. Es tiempo de mirar al Rey. Es tiempo de mirar a la cruz. Así que sigamos con la lectura. Versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este malhechor, en medio de toda esta escena, oyendo cómo le gritan al que está a su lado:
escuchando lo que le dicen, utiliza esto a su favor y no se preocupa de observar quién es el que está clavado allí en la cruz. Sigue mirándose a sí mismo, desviando su mirada en sus propias preocupaciones y utiliza las burlas de los demás y le dice con mucha irreverencia, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, pero agrega algo más, y a nosotros. ¿Con qué fin le pide esto? ¿Qué quiere hacer en el caso de bajarse? Lo más probable que es para seguir haciendo las cosas que lo condenaron. Seguir haciendo fechorías y cosas que dañarán no solo a su persona, sino que a los demás. Estimado, este hombre tuvo la oportunidad de replantear su postura, su actitud. Y el punto acá es que él siguió mirándose a sí mismo y no enfocó su vista en la persona que sí podía salvarlo. Y eso es lo más triste. El malhechor solo se enfocó en las cosas de este mundo. Él solo buscó a Jesús en alguien que podía bajarlo de la cruz. Y ni siquiera eso. Aprovechó la oportunidad que en el caso que Jesús bajase de la cruz, también los bajara a ellos. Y sabes, esta actitud es bastante recurrente. Muchas veces distintas personas usan a Dios como amuleto, enfocándose en las cosas de este mundo y recordándole solo cuando tienen problemas. O en medio de un cataclismo, la primera persona que se viene a tu mente es Dios. Y oras como nunca lo has hecho, con tal que eso que está ocurriendo se detenga, no continúe más, sino que todo vuelva a la normalidad y tú continúes haciendo tu vida lejos de Dios. Si no quitas la vista en tu propia vida, si no dejas de confiar en ti mismo y no confías en aquel que puede salvarte, va a llegar tu hora. O vendrá Jesús por su iglesia y no habrá más oportunidades. Tal vez pienses que mañana puedes creer o que cuando agonices vas a arreglar tus cuentas con Dios. Estimado, la muerte ronda en este mundo. Hay una pandemia, hay accidentes, cualquier cosa. ¿Qué más te traigo? Yo compré mermelada. Y como dice Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Sí, si piensas que mañana tomarás este mensaje en cuenta, no sabes qué estás diciendo, porque no tienes comprada tu vida. Y si Dios determina que esta tarde y este mensaje es tu última oportunidad de creer, debes tomar una decisión ahora. Como ya dijimos, la neutralidad nos salva. Las burlas, menos. Y usar a Dios como amuleto, menos aún. Pero hay una actitud que marca la diferencia. Vamos a leerla. Dice así, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre dejó de verse a sí mismo. Este hombre enfocó sus esfuerzos en mirar a aquel que está allí crucificado, a aquel de quien todos se burlan, a aquel que le quitaron sus ropas, que fueron repartidas, a aquel que no hizo nada malo, al santo y justo Hijo de Dios. Y al ver a la cruz y ver la vara que deja Jesús con su vida perfecta, vuelve a mirarse a sí mismo y ve lo pecador que es. Ve su vida llena de errores
llena de actos vandálicos que causaron solo daños. Pero al ver a la cruz y a aquel que está allí crucificado, ve algo que no se menciona antes. ¿Te acuerdas del título que está arriba de la cruz? Sí, este hombre ve a un rey. Y ve a un rey que es capaz de salvar. Su actitud es de completa humillación. Saca a relucir que ellos justamente padecen, que ellos hicieron cosas malvadas, pero el Señor no hizo nada malo. Y luego deja de hablar en plural. Y personalmente se dirige al Señor Jesús y le dice, acuérdate de mí. Sí, estimado, esto es personal. Nadie más de esta audiencia puede pedir la salvación por ti. Nadie más puede pedirle al Señor que te rescate, que tenga compasión de ti. Esto es algo entre tú y Dios. Esto es algo entre tú y tu Creador. Y ya es tiempo que mires tu condición de pecado, que aceptas que necesitas ayuda, que aceptes que el único que puede salvarte es Jesús, el Rey que salva, el Rey que limpia todo pecado de una forma perfecta y única, aquel que estuvo dispuesto a morir por ti. Pero ¿sabes? Solo decir estas palabras no es suficiente. No es suficiente. Fíjate en la respuesta de Jesús. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está la actitud que salva. Aquí está aquel que hace que todo esto sea posible. El Señor Jesús da certeza de su salvación. El Señor Jesús le promete, hoy estarás conmigo. Y esta es la respuesta que está dispuesto a entregar hoy. Si tú pides por salvación, si tú confías en la obra de Cristo en la cruz, mirando que es incapaz de salvarte de condenación, de esta realidad que nadie escaparía por sí mismo. Si pides perdón por tus pecados, como este hombre, depositas tu fe en el Señor Jesucristo no te va a rechazar. Te va a aceptar con sus brazos abiertos. Y si partes de este mundo, tendrás la certeza de esta promesa. Estarás conmigo. Y ese lugar es muchísimo mejor. Un lugar lleno de amor y gozo, de consolación y paz. ¿Recuerdas las actitudes que vimos? Jesús pudo tener una actitud neutral frente a nuestro pecado. Se pudo haber quedado en el cielo, mirando cómo nosotros partimos a condenación sin ninguna culpa. Porque nosotros somos condenados por nuestros propios pecados, pero no. Él vino a este mundo, no fue neutral, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero sin pecado, y murió en la cruz para salvarte. Él pudo haberse burlado de nuestros pobres intentos de agradar a Dios, pero tuvo compasión y amor. O pudo haber pensado en sí mismo y bajarse de esa cruz y pulverizar a todos los que estaban allí presentes, burlándose de él, ángeles bajando para guardarlo y Dios descargando su ira sobre aquellos enemigos, pero no. El Señor Jesús recibió la ira de Dios en su cuerpo. Nuestros pecados están allí cargados. Incluso aquellos errores más ocultos que tenemos en nuestro corazón, Él los presenta y son pagados en esas 3 horas de tinieblas, recibiendo el castigo, completamente solo y desamparado para salvarte. Y con un grito de victoria exclama, consumado es. Y en un acto de amor incomparable, en un acto de amor que jamás podremos comprender, entrega su vida. Su cuerpo completamente destrozado,
por el proceso de crucifixión, yace allí clavado, pero es bajado, envuelto en sábanas, y es llevado a un lugar de reposo, limpio, nuevo, sin uso, en una tumba de reyes. Y allí fue puesto. Pero al tercer día, de una forma extraordinaria, ya no está más donde le pusieron. Su cuerpo había desaparecido. La roca estaba removida y resucitó. Y ahora vive. Y esa es la confirmación de nuestra fe. El que te quiere salvar, vive. Y está esperándote con sus brazos abiertos. Y lo más glorioso, estimado, es que Él está ya en el cielo. Pero en su cuerpo aún están las marcas del alto costo que tuvo la salvación. Sus manos, costados y pies, por siempre llevará esas marcas, las marcas de esta preciosa obra, de la obra de la cruz, marcas de victoria. Y si aceptas esta obra, si ves tu condición, te arrepientes de tus pecados y clamas por salvación, estos pecados serán limpiados y serás salvo. No tienes que hacer absolutamente nada más. Ya está todo hecho. Confía en aquel que lo dio todo por ti. No es necesario que esperes hasta el final de la reunión para creer. Él te está esperando. Él quiere salvarte. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, queremos acercarnos a ti para darte gracias porque enviaste a tu Hijo unigénito a morir, a entregar su vida en rescate por muchos. Darte gracias porque permites que tu palabra pueda ser predicada una vez más. Rogar por aquellos que nos están escuchando y que no son de Cristo, por aquellos que están por tomar una decisión, por aquellos que no saben qué escoger. Rogamos por ellos, para que tú los ayudes. Y te damos gracias por esta nueva oportunidad que tú das, porque la puerta aún sigue abierta y hay posibilidad de salvación. Rogamos por esta reunión para que tú la sigas guardando y la sigas bendiciendo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Damos a nuestro hermano Alexander, que nos ha presentado esta primera parte de la reunión de predicación. Le damos el pase ahora a Marco, nuestro querido hermano Marco, para que tome la segunda parte. Hay que activar el micrófono, Marco, y estamos ok. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Estamos, como dijo mi hermano Alexander, estamos muy contentos de poder compartir en esta tarde este mensaje que le llamamos el mensaje del Evangelio o la predicación del Evangelio. Si la reunión terminara ahora, si cerráramos el Zoom y nos quedáramos ya con lo que hemos escuchado, allí está la esencia del mensaje. El mensaje del Evangelio es el mensaje que nos lleva hacia la persona del Señor Jesús. De él hemos leído en esta primera parte. El mensaje del Evangelio es el mensaje que nos lleva a la cruz de Cristo. Y eso es lo que hemos escuchado en la primera parte. El mensaje del Evangelio nos habla de una obra realizada por el Señor. Y como escuchamos, a nuestro favor.
Y eso es lo que hemos escuchado en la primera parte. El mensaje del Evangelio tiene un alcance eterno. Y lo experimentó aquel malhechor, aquel ladrón junto a la cruz, que puso su confianza en el Señor. Y se oyen de los labios del Señor estas palabras preciosas para él. Yo creo que son las palabras más hermosas que él habría escuchado en toda su vida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en este punto de la reunión nos queda detenernos para reflexionar, para pensar en el alcance de este mensaje para nosotros, para mi vida, para su vida. ¿Qué valor tiene el Evangelio en su vida? ¿Por qué estamos escuchando? ¿Por qué estamos preocupados de compartir este mensaje? Porque este mensaje no ha perdido el valor. Ya hace 2000 años se realizó la obra de la cruz. La obra es una obra eficaz, porque con un solo sacrificio Dios hace perfecto para siempre a los santificados. La obra de la cruz es suficiente para nosotros, para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad, para darnos acceso a la presencia de Dios. Nuestro pecado, así como la condición del malhechor, estaba allí en la cruz porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Cada uno de nosotros sabe lo que merecen nuestros hechos. Algunos dicen, bueno, mi vida es una vida socialmente buena, estoy preocupado de los pobres, estoy preocupado de tener una vida correcta, soy una persona correcta, soy una persona que me llevo bien con mis vecinos. Bueno, ahora no les veo mucho porque estamos confinados, pero estoy siempre atento de ellos, preocupado de ellos. Y está bien, y está bien. Este mundo necesita cada vez más personas así, para que desde el punto de vista humano podamos tener mejores sociedades. Pero nada de eso transporta al hombre a la eternidad. Solo la obra de Cristo, solo la obra de la cruz puede llevar a un hombre pecador de esta vida a una eternidad con Dios. Y ese es el mensaje. El mensaje es la buena noticia, que en Cristo hay salvación. Hay otros mensajes, hay otros evangelios. Hay errados evangelios, hay errados mensajes. Mensajes en la prosperidad, mensajes en la transformación social, mensajes en la reivindicación social. Pero lo que necesita el hombre es una limpieza interior. Dios ha mirado a todos los hombres, a través de todos los tiempos, a través de todas las edades, a través de todos los lugares, uno a uno. Dios ha mirado a cada uno de nosotros para ver, dice, si había algún entendido, para ver si había alguien que buscara a Dios, para ver si había alguien que pudiese estar a la altura de Dios en santidad. Y saben, la mirada de aquel Dios santo es que nos ha encontrado a nosotros sin la estatura, sin el nivel de estar en su presencia. Porque nuestros pecados
Han hecho una separación, una división entre Dios, que es santo, y nosotros que somos pecadores. Un gran abismo hay entre Dios y los hombres. Y el mensaje del Evangelio, por así decirlo, es el puente que conecta. Es el puente que nos conecta con Dios. Es el puente que conecta al hombre pecador con aquel Dios santo y sublime. El Evangelio es el puente que conecta nuestra vida terrenal con aquella vida espiritual, celestial y eterna con Dios. Sin el Evangelio no es posible. Sin la cruz de Cristo no es posible. Sin la eficacia de la cruz, su sangre derramada es suficiente para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese es el mensaje, no hay otro. ¿Lo crees tú? Si tú crees este mensaje que hemos oído, eres salvo. Si tú rehusas creer, si tú rechazas en creer, si a ti no te importan estas cosas, dice la palabra de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en los minutos que tenemos, vamos a considerar nuevamente algunas porciones de las Escrituras que nos lleven y nos muestren hacia la persona del Señor y este mensaje, y la importancia de llegar con este mensaje a los hogares. El Señor enseñó a los suyos, encomendó a los suyos de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, sin distinción, a toda criatura. El mensaje del Evangelio no hace distinción de personas, no hace distinción de lenguas, no hace distinción de razas, no hace distinción de estrato social. El mensaje del Evangelio es para usted y el mensaje del Evangelio es para mí. Y el mensaje del Evangelio es proclamado en las plazas, es proclamado en las aldeas, es proclamado en las ciudades. Y el mensaje del Evangelio también es proclamado en los hogares. Y el Señor ha permitido que ahora estemos de esta manera, con un mensaje que está entrando a cada uno de sus hogares. ¿Qué harás tú con el mensaje? ¿Lo recibirás? Deseamos que tú puedas, delante del Señor, examinar tu vida a la luz de la eternidad. Si tú estarás, como le dijo el Señor a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿podrás tú decir que si tú partes a la eternidad, estarás con el Señor? ¿O no estás seguro? ¿O no sabes? ¿O este tema no te interesa? Mire, no importa si nos interesa o no nos interesa. Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y usted y yo partiremos y enfrentaremos la muerte. Pero después de esto, el juicio de Dios. Y eso no depende si usted cree o no cree. Eso no dependerá de su vida buena o mala. No dependerá de cómo ha llevado su vida o no. Dios ha establecido que un día nos presentaremos delante del juez para escuchar, así como el hombre que llega al tribunal llega a escuchar la sentencia del juez, así nosotros también nos presentaremos delante de Dios para recibir la sentencia eterna. ¿Qué hemos hecho con este mensaje del Evangelio? Si lo hemos creído o si lo hemos rechazado. Acompáñenme a Hechos el capítulo 5. Vamos a leer algunas porciones en Hechos capítulo 5. Ya lo hemos considerado juntos esta porción otras veces. Lo tenemos como referencia. Hechos el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 42, para ir a otra lectura también. Dice la palabra de Dios: y ahora os digo, apartaos de estos hombres. Está hablando un hombre religioso, un hombre importante,
un hombre que tiene autoridad religiosa. Dice de Pedro y de Juan: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El Evangelio es así. El Evangelio es la obra de Dios en la vida de los hombres. Si esta obra es de Dios, esta obra va a permanecer y esta obra va a ser recibida y esta obra va a tener el efecto, la palabra, el efecto por la cual fue enviada. Pero si para usted esta obra es de los hombres, si para usted esta obra no tiene importancia, entonces esta palabra se desvanecerá en su vida. El que desprecia al Hijo, el que desprecia la palabra de Dios, está despreciando al Dios eterno. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Hemos recibido afrenta por causa del nombre de Cristo? ¿Nos han menospreciado por causa del Señor? ¿Nos han despreciado porque hemos dicho que amamos a Jesús y que amamos a Dios por sobre todas las cosas? Ellos salieron gozosos, dice, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiero llamar la atención a este versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay otra versión de este pasaje que dice lo siguiente. Dice: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías, de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el bendito Hijo de Dios, de que Él es el Salvador del mundo, de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como está el mensaje aquí en el libro de los Hechos, no hay otro nombre, nombre precioso, nombre sublime, nombre de nuestro Salvador, nombre de nuestro Redentor. Es el Señor Jesucristo, su Salvador, es el Señor, su Señor. Él es su Rey. Bueno, ellos no cesaban día tras día de ir en casa y en casa anunciando las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y hoy estamos, por así decirlo, en este mismo espíritu, entrando casa por casa. Yo aquí veo solo íconos, ¿verdad? Donde están sus nombres. Algunos están presentes. Y yo puedo quizás recorrer y ver los rostros de cada uno de ustedes. No sé lo que están pensando, no sé lo que están sintiendo en su corazón. No sé si alrededor suyo hay otros escuchando este mensaje. Pero aquí estamos entrando casa por casa, casa por casa, casa por casa. Y la palabra de Dios está entrando a su hogar. Y el mensaje es este: buenas nuevas de Dios para usted, de que Jesús, de que el Señor Jesucristo, Él es el Cristo, Él es el Mesías.
Otra versión dice, cada día en el templo, casa por casa, seguían enseñando. Este es un mensaje permanente, predicando este mensaje de que Jesús es el Mesías. Y esta palabra predicar es la misma palabra que se usa para evangelio. Anunciar buenas nuevas. Y fíjense que esta palabra evangelio aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra muy recurrente. Y eso muestra la importancia de esta palabra. Y no tan solo la importancia de la palabra, sino la importancia del mensaje. Este mensaje que los discípulos se preocuparon de hacer llegar a las personas. Imaginémonos a los discípulos entrando casa por casa, entrando de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, pueblo en pueblo, enseñando de que Jesús es el bendito Hijo de Dios. Felipe, cuando se encuentra con un hombre eunuco, él le anuncia el evangelio de Jesús. Pablo, él dice que él fue apartado, él fue escogido, él fue seleccionado por Dios, escogido por Dios, para llevar un mensaje y que su nombre sería puesto delante de reyes, delante de hombres importantes. Él fue apartado, dice, para el evangelio de Dios. Sí, el evangelio, esta buena noticia, es el evangelio de Jesús, el evangelio de Dios. Es el evangelio que trae paz. También es llamado en las Escrituras el evangelio de paz. Este evangelio que trae la paz de Dios al corazón de los hombres. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Pablo allí habla acerca de este mensaje. En el capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el adversario, el enemigo de Dios, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. El mensaje no es un mensaje para nosotros. El mensaje no es un mensaje de nosotros. El mensaje no es el mensaje que vamos a mostrar que somos buenos oradores. O que vamos a presentarle una buena religión. O que le vamos a presentar un buen grupo. No, el evangelio no es el mensaje que habla de nosotros, ni de las cosas de este mundo, sino que predicamos a Jesucristo como Señor. Y nosotros somos siervos suyos. Nosotros somos siervos suyos. Hemos sido encomendados, así como el Señor encomendó a sus discípulos, y sus discípulos transmitieron este mensaje a otros, y estos otros fueron llevando el evangelio a cada lugar, a cada rincón. Un día llegó a nuestras vidas. Nosotros somos portadores de este mensaje. Y si usted es de Cristo, también es portador de este mensaje para compartir con otros, con sus hijos, con sus hermanos en la carne, con sus familiares, con sus conocidos. Y predicamos y anunciamos no solo de boca, sino con nuestros hechos también, que la mejor vida que se puede vivir es una vida con Cristo. No hay otra vida mejor que la vida con Cristo. Porque la vida con Cristo no tan solo afectará nuestra vida para este mundo y nos hará mejores personas, nos hará mejores ciudadanos,
debe hacernos mejores ciudadanos, porque el Evangelio en nosotros nos hace mirar a Cristo. Y Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Evangelio también nos lleve a mirar y ser como nuestro Señor. Que nuestro corazón pueda ser transformado y que nuestra vida pueda ser transformada. Dios trabaja en nosotros para hacernos semejantes a la imagen de su Hijo, día tras día. Su gracia en nosotros día tras día, con todas nuestras dificultades, con todas nuestras cargas, con todas nuestras complicaciones. Algunos llevan grandes cargas, pesadas cargas. Otros, cargas muy ligeras. Pero el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aprendamos del Señor. Él veía las multitudes y era movido a misericordia, porque veía las multitudes y las encontraba como ovejas sin pastor. Un día un hermano joven, misionero, ahora en África, conversando, le preguntaba qué lo motivaba a salir y repartir una literatura, un tratado con una persona. Y no tan solo su motivación era porque el Señor le había mandado, sino él decía, ¿saben? Cuando yo entrego una literatura, un tratado con el mensaje del Evangelio a una persona, veo a esa persona recibiendo este mensaje y siendo alcanzado para salvación. Veo a esta persona que rechaza este mensaje, lo veo siendo atrapado, lo veo direccionado, lo veo yendo hacia un lugar de condenación. Y eso es lo que el Señor mencionó. Y eso es lo que el Señor dijo. El Señor en su mensaje dijo, entrad, entrad a todos, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay un camino que lleva a la vida, y ese es el camino que estamos presentando. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos el capítulo 1. Vamos a Romanos el capítulo 1. ¿Por qué el Evangelio? ¿Por qué anunciar el Evangelio? ¿Por qué hablar de Jesús? ¿Por qué hablar de la cruz? Versículo 16, versículo 17 nos muestran dos razones fundamentales. ¿Por qué el Evangelio? Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es el poder de Dios, fíjense, para salvación. Esa palabra salvación es la palabra liberación, o es la palabra librar de un peligro inminente. Y es así, Dios libra al hombre de un peligro inminente. Aquel hombre que estaba allí en la cruz, aquel malhechor, en su condición natural, estaba expuesto a una condenación sin Dios y a una eternidad sin esperanza. Pero la salvación llegó a su vida. No sé cuántos minutos más él tuvo, pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él no tuvo que hacer obras, él no fue a la religión, él no fue al templo, él no fue al sacerdote para mostrarse, él no hizo nada social, nada. Solo se enfrentó al Señor, cara a cara. Recibió el más grande de los milagros.
No porque el Señor se haya compadecido y simplemente le dijo, sino porque Él miró el corazón de este hombre. Porque no me avergüenzo, dijo el apóstol, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Versículo 17, porque en el Evangelio, fíjense, en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Miren, no es cualquier mensaje. Es el poder de Dios actuando y es la justicia de Dios actuando en el corazón del pecador. Dios perdonando, Dios declarando justo, no porque haya méritos en el hombre, sino Dios declarando justo al pecador por medio de la obra de la cruz. No se olvide que el Evangelio nos habla de la cruz de Cristo. Jehová carga en él el pecado de todos nosotros y por su llaga, por su herida, nosotros hemos sido curados. Así como Pablo le enseña a los corintios lo que es el mensaje del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estaba escrito que el Cristo iba a padecer. Y el Señor ocupó tiempo en mostrarle a los discípulos y enseñarle a algunos de ellos, a través de todas las Escrituras, lo que de Él decía. La Escritura hablaba de Cristo, de todo lo que iba a ocurrir con aquel que es llamado el Cordero de Dios, el siervo de Dios, mi escogido, en quien mi alma, dijo Dios, tiene contentamiento. El Evangelio. Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras y apareció a algunos, ascendió a los cielos, está a la diestra de la majestad en las alturas y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y vamos a terminar con el Señor entrando a una casa. Y ahí vamos a ocupar 2 minutos, 3 minutos y terminamos. Mateo capítulo 26. Así como en este momento el Evangelio está entrando a sus hogares, fíjense, es Jesús, es el Señor quien está entrando. Así como entró a la casa de un hombre. Y vamos a leer esta porción, y con esto vamos a terminar. Un lugar, una casa, un hombre pecador, un hombre que nos representa a nosotros, porque él era leproso, fue leproso. Entró en casa de Simón el leproso. Dice el versículo 6, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Paréntesis, fíjense, esta es la última, creo, lo que nos menciona Mateo. Es la última casa en la cual entra el Señor. Mateo nos relata, después irá al aposento alto, estará con los suyos, después saldrá de allí, irá al huerto de Getsemaní y después a la cruz. Pero allí el Señor, en Betania, donde Él amaba estar, donde habían hogares abiertos para Él, allí está el Señor. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, o una hermosa y excelente obra, dice la versión original. Porque siempre tendréis pobres con nosotros, con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella.
Fíjense, esta mujer, el Señor dice, se contará lo que ésta ha hecho. No dijo el Señor lo que ésta ha dicho, porque en el relato la mujer no dice nada, solo actúa. ¿Y saben lo que hace? Derrama un frasco, un vaso de alabastro de un perfume de gran precio para ungir la cabeza y el cuerpo del Señor y prepararlo para la sepultura. Un acto de adoración, un acto de reconocimiento, un acto de reconocer que Él es el Señor y de que Él va a la cruz. Y el Señor deja estampado estas palabras en todo lugar, en todo el mundo, en cada lugar donde se predique este evangelio, se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y ha quedado este testimonio de una mujer que amó al Señor y que derramó en adoración este vaso de alabastro. Apreció al Señor, reconoció al Señor, vino al Señor y estuvo junto al Señor. ¿No quieres tú también, no quisieras tú reconocer al Señor, que Él es el Señor? ¿No te gustaría ir a sus pies y reconocer en adoración que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración? Bueno, tú podrás hacerlo si tú confías en Él. Dios mirará esta acción en tu corazón. Si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. Te damos gracias por nuestro Señor. Te damos gracias por lo que Él realizó allí en la cruz a nuestro favor, para alcanzar para salvación a todo aquel que cree. Gracias nuestro Dios por la obra del Señor. Él vino para hacer la ofrenda por el pecado. Nuestros pecados nos alejan y nos excluyen de la gloria de Dios, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús, el regalo de Dios dado a los hombres en la persona del Señor Jesús, Cristo Jesús muriendo en la cruz, ofreciendo su vida, derramando su sangre. Su sangre es suficiente, la obra de la cruz es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por el mensaje del Evangelio, que tú bendigas tu palabra en el corazón de todos. Y gracias por llevarnos, por medio de tu palabra, a contemplar a la persona bendita del Señor Jesús. Bendice tu palabra. Nos encomendamos a ti. Te damos gracias por esta tarde. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.